Vamos avanzando. Lo próximo que vamos a hacer es hablar y escuchar con alguien ciertamente interesante. Es la jefa de servicios de la web, de intranet y de los medios sociales de la Biblioteca Nacional. Que parece, tú lo piensas y dices, la Biblioteca Nacional es un lugar tradicional, polvo. O sea, creo que lo que piensas cuando piensas en la Biblioteca Nacional no es precisamente en un servicio de web tan interesante. Y eso es su responsabilidad. Ella es la autora de todo eso. Así que os pido un aplauso muy grande para Ana Carrillo. Ana. A tope de power. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de Comunicados por invitarme y en especial a Marga Cabrera. Soy fan de este congreso, así que estoy encantada de venir esta vez porque siempre lo sigo en remoto. Y bueno, pues la introducción que ha hecho Toni justo es algo que voy a contar, ¿no? en la charla. Os voy a hablar de qué estrategias estamos haciendo en la biblioteca en el último año y qué acciones estamos haciendo en Twitter, en las redes sociales. Como ha dicho, yo me ocupo de la intranet de la biblioteca desde hace unos 10 años y desde hace un año aproximadamente me ocupo de la web y de las redes sociales. Empiezo con una cita de Miguel de Cervantes. La he buscado un poco por aquello de que estamos conmemorando pues, los 400 años de la muerte de Cervantes, y es un consejo que le daba a Don Quijote a Sancho Panza antes de ir a gobernar la ínsula de Barataria, ¿no? Y le decía, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Esto, en el ámbito en el que estamos, en el ámbito de las redes sociales, pues me parece que tenía una aplicación bastante interesante, ¿no? Creo que hay que conocer muy bien la institución, el trabajo que se desarrolla en ella, estar integrado en ella, conocer sobre todo los objetivos generales y estratégicos de la institución para que las redes sociales estén al servicio de esta institución. Y bueno, pues empiezo hablando un poco de la biblioteca. No sé si de los que estáis aquí, algunos habéis estado o no habéis entrado alguna vez a la Biblioteca Nacional. ¿Sí? ¿Muchos? Bueno, pues quizá tenéis un poco la imagen que contaba Toni, ¿no? De una institución, un edificio en el Paseo de Recoletos, un poco que impone respeto, un edificio de muros antiguos, que parece casi solo para investigadores, y esto quizá pues choca un poco con que una institución como esta pues esté en las redes sociales, ¿no? Tenemos 305 años de historia, o sea, somos una institución tricentenaria. La biblioteca la fundó Felipe V en 1711 y ahí los planos que veis corresponden al edificio que fue la primera sede de la biblioteca. No es donde estamos ahora en la sede de Recoletos, sino en el pasadizo de la Encarnación. Y tenemos la colección patrimonial más importante de España. En estos 300 y pico años de historia y gracias sobre todo a leyes, a legislación de depósito legal que han obligado a impresores y ahora editores a depositar todo lo que se imprime en nuestro país, pues la Biblioteca Nacional ha creado una gran colección patrimonial que ahora mismo está formada pues, por más de 30 millones de objetos documentales y por más de 150 teras de información. Tenemos de todo, digamos, ¿no? O sea, nos podemos imaginar que tenemos libros o solo libros, pero tenemos mapas antiguos, manuscritos, beatos, códices, una colección muy importante de fotografía, grabados de Durero, de Rembrandt, pues toda la producción bibliográfica audiovisual española. Y además, desde el 2009, estamos recolectando la web española y las publicaciones electrónicas, gracias también a una ley muy reciente de depósito legal electrónico.
Y además, bueno, pues todo esto que conservamos no está solo en la sede de Recoletos, en la sede del Centro de Madrid, sino que también tenemos otra sede en Alcalá de Henares, que conserva o que, digamos, donde está depositado el 60% de la colección que tenemos. La sede de Alcalá de Henares es un complejo arquitectónico de seis edificios, y uno de ellos pues tiene un robot de 15 metros de altura, que es la imagen que veis arriba a la derecha, que sobre todo se utiliza para el préstamo interbibliotecario, para el préstamo hacia la sede de Recoletos, ¿no? O sea, el usuario hace una petición y lo que hace cuando llega la petición allí a Alcalá, lo que hace el robot es extraer el libro o el documento o el objeto que se ha solicitado, y por un carril mecanizado llega al centro, desde donde se envía luego a la sede de Recoletos. Además, bueno, pues hay una gran actividad dentro de la biblioteca. Entran todos los meses, entran aproximadamente 40 toneladas de documentos, ¿no? Libros, publicaciones periódicas, periódicos, revistas, todo tipo de material. ¿Qué se hace con todo eso? O sea, todo eso hay que procesarlo, pues se le pone el antihurto, se clasifica para enviarlo a los departamentos que catalogan, clasifican, que están especializados en ese tipo de material. Hay también laboratorios de restauración y luego se pone, se coloca en el depósito, se le da una asignatura y se pone a disposición del usuario, ¿no? Se hace el servicio al ciudadano. Y bueno, pues hay una gran actividad, como decía, en la biblioteca. Y junto a toda esta dimensión más conservadora de la institución, que es un poco quizá la imagen que tenemos, pues también hay otra misión encomendada a la institución, que además es que es la difusión de las colecciones, que es un poco, que está un poco en el ADN de todas las bibliotecas en general, ¿no? El ir hacia a donde está el lector, allá donde esté, para ofrecerle sus servicios y sus productos, ¿no? En el caso de la Biblioteca Nacional, pues tiene encomendada la misión de difundir las colecciones lo que os decía, la gran colección patrimonial que tenemos, y para ello pues se han hecho y se hacen pues numerosas iniciativas, ¿no? No solamente exposiciones sobre algún autor, obra destacada. El museo, por ejemplo, hace un trabajo, tiene una línea un poco pedagógica enfocada a colegios, institutos, y también se han creado productos digitales especialmente pensados para difundir todo lo que tenemos, ¿no? Pues se han hecho libros interactivos, hay una hemeroteca digital desde la que se puede consultar pues la prensa que se ha digitalizado, y hay un portal que no sé si conocéis, que es la Biblioteca Digital Hispánica, que es un proyecto que se empezó a realizar en el año 2009, que fundamentalmente ha consistido en la digitalización de las colecciones de la biblioteca, colecciones singulares, obras que estaban en peligro, digamos, pues en peligro de conservación, y que era una manera de ponerlas a disposición del usuario, ¿no? Entonces, este proyecto ha tenido una línea de trabajo muy intensa relacionada con la digitalización, pero también otra línea y sus esfuerzos también se han puesto mucho en la difusión de esas colecciones digitales, ¿no? O sea, el dar a conocer a la sociedad en general lo que la biblioteca conserva, y el intentar fomentar también el uso de las colecciones digitales pues con motivos de divulgación, de investigación o de aprendizaje. Y luego, además, pues, y esto es un poco más reciente, pues se ha creado un portal que se llama datosbn.es, realizado sobre tecnología semántica, que también es una manera de acercarse y descubrir todo ese enorme conjunto de datos bibliográficos que tiene la institución. Por tanto, bueno, todo esto nos da un poco una idea de cuál es la misión de esta institución tricentenaria, ¿no?, de la que estamos hablando.
y que es en general la misión de las bibliotecas nacionales en general. El ser el depósito del saber de este país, el incrementarlo, gestionarlo y difundirlo, ¿vale? Y facilitar su acceso a los ciudadanos y a las generaciones futuras. Y esto enlaza un poco con la labor de redes sociales o por qué la biblioteca comenzó a estar presente en las redes sociales. Nuestros inicios fueron en el año 2008. Fuimos un poco pioneros. En este gráfico veis la proporción de usuarios de redes sociales a lo largo, desde 2008 hasta ahora, de la proporción de internautas que son usuarios de redes sociales. Y vemos que en el año 2008 solamente un 45% de los internautas estaban en redes sociales. Ahora mismo pues estamos en torno al 89-90%, ¿no? Todo el mundo, prácticamente todo el mundo está en las redes, pero en ese momento casi, pues no estaba muy extendido, ¿no? En el caso de Facebook, que fue la primera red social en la que entramos, también el uso todavía era bajo. Del porcentaje de internautas que había, el 64% eran usuarios de Facebook. Ahora mismo pues estará en torno a 80 y algo por ciento, ¿no? Entonces, bueno, pues eran unos tiempos un poco inciertos todavía con respecto a las redes sociales y al papel que podía tener pues una organización o incluso una institución cultural como esta en las redes sociales, ¿no? La biblioteca abrió su página el 13 de noviembre de 2008. En ese momento había únicamente 3 bibliotecas nacionales en Facebook. Ahora mismo están, no todas, pero prácticamente todas, tienen no solo bibliotecas nacionales, bibliotecas públicas, pero en ese momento solo había 3 bibliotecas nacionales, la British Library, la Library of Congress y la Biblioteca Nacional de Francia. Y bueno, pues la verdad es que había también en todo este marco de incertidumbre, pues había un poco miedo al fracaso, miedo a que no nos lean, a que no nos reciban bien. Se vio un poco incluso como algo frívolo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que fuimos pioneros y de hecho después la mayor parte de las bibliotecas de Hispanoamérica, bibliotecas públicas, incluso museos nacionales abrieron cuenta en Facebook después de esta fecha, ¿no? A los 2 meses la Biblioteca Nacional ya había conseguido 1000 fans, ¿vale? Y un poco para celebrar esto, pues se decidió organizar un acto presencial en la biblioteca para reunir un poco, o hacer como una especie de fiesta, o reunir pues a los seguidores, ¿no? A estos seguidores que estaban interactuando ya con nuestra página. De los 1200 seguidores que había en ese momento, pues vinieron a esta quedada unos 80, ¿vale? Y se les hizo pues una visita por las zonas un poco más que no son tan conocidas de la biblioteca. Y todo esto pues provocó una revolución mediática. O sea, la prensa nacional empezó a sacar esta noticia, se empezó a valorar positivamente el papel que estaba teniendo la Biblioteca Nacional en Facebook, el valorar que no era una página estática, corporativa sin más, sino que pues tenía un dinamismo y tenía pues sobre todo se veía que tenía unas ganas, digamos, de hablar con los usuarios, ¿no? Lo que la biblioteca detectó desde el primer momento es que la gente, más que escucharnos, lo que tenía ganas era de hablar con nosotros, de contarnos cosas, y todo eso pues nos empezó a dar un feedback, ¿vale? Y bueno, pues unos meses más tarde llegamos a tener 3000 fans y hasta que en 2010 el trabajo el posicionamiento que estábamos teniendo en redes sociales o en principio en Facebook se había consolidado por completo, ¿no? En la gráfica que os pongo arriba en azul veis pues las 2 grandes bibliotecas nacionales que os decía que en 2008 estaban ya presentes en Facebook y bueno, pues evidentemente nos sobrepasaban en seguidores pues porque nosotros acabábamos de empezar, ¿no?
A los 2 años nosotros sobrepasamos a la Biblioteca del Congreso y a la British Library. Ya vamos a tener casi 100.000 seguidores en esas fechas, ¿no? Y nos preguntaban a la biblioteca, preguntaban a los responsables de entonces, a los responsables de entonces de las redes sociales, cuál era la clave de nuestro éxito o qué estábamos haciendo, ¿no? para conseguir todos estos buenos resultados. Y bueno, y lo que se decía, la explicación un poco que daba la responsable de entonces, que era la directora de Biblioteca Digital y Sistemas de Información de entonces, Pepa Mitchell, ella decía que se hacían las cosas con corazón, que no se daba la información institucional plana, sino que se intentaba buscar un poco el lado menos conocido de las cosas, contar la anécdota, contar la curiosidad, y todo eso pues atraía mucho a la gente a saber un poco más de nosotros, ¿no? Y después, pues a partir de abrir la página en Facebook, pues en estos años siguientes, pues se abrieron otra serie de canales, ¿no? En 2009 se abrió el canal de YouTube, sobre todo porque en Facebook estuvimos empezando a recibir feedback de los usuarios diciéndonos que querían ver las retransmisiones en directo de los actos que hacíamos en la biblioteca. Y pues gracias a ese feedback la Biblioteca Nacional abrió una cuenta en YouTube para hacer toda esta retransmisión de los actos que hacíamos. Después, en el 2009, se creó un blog escrito por los propios bibliotecarios. En 2011 se abrió una cuenta en Flickr para un poco difundir pues, los fondos fotográficos que tenemos. Y otras obras, otras colecciones. En 2011 abrimos nuestro perfil en Twitter y, por último, en 2012 pues, se abrió el perfil en Slicer para, digamos, visibilizar un poco el trabajo profesional de los bibliotecarios, ¿no? Y desde entonces, desde 2011, pues, el trabajo el posicionamiento de la biblioteca en los medios sociales pues, se ha consolidado totalmente. Y ahora mismo hoy pues tenemos una comunidad de más de 340.000 seguidores, ¿no? Sumando pues quienes nos siguen en Twitter, quienes son fans de Facebook, quienes están suscritos a YouTube, a Slicer, a Flickr, etcétera, ¿no? Tenemos pues eso, más de 340.000 seguidores. Más o menos un poco la característica de estos seguidores es que tienen una franja de edad entre 25 y 34 años y que están interesados en la cultura en general, ¿no? O en información de actualidad o en información general sobre libros, etcétera, ¿no? O sea, es un consumidor un poco cultural, digamos. Y aquí vemos la ubicación geográfica de toda la comunidad, digamos, que tenemos en las redes sociales. El mayor porcentaje está ubicado en España, pero luego hay una parte muy importante de seguidores distribuidos en diferentes países de Hispanoamérica. Pues vemos que hay un porcentaje en Colombia, en México, en Perú, en Argentina e incluso pues un 2%, que también es importante, de seguidores ubicados en Twitter. En Estados Unidos. Aquí os pongo un poco un dato recogido de Facebook que habla del tipo y el comportamiento de nuestros seguidores. Lo que vemos por las estadísticas que nos da Facebook es que la franja de edad entre 25 y 34 años es en la que logramos mayor alcance de nuestras publicaciones en Facebook. Nos ven más, digamos, ¿no? Pero la franja de 45 a 54 años, curiosamente, es la que más interacciona con nuestros contenidos y además esa interacción va decreciendo a medida que disminuye la edad de los seguidores, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el contexto de
de quiénes somos y de cómo pues empezamos a entrar y por qué, ¿no? O sea, sobre todo motivados por esa misión que tenemos de difundir lo que tenemos, que no solamente somos un depósito de conservación de las colecciones, sino que también es un patrimonio de todos los ciudadanos y que hay que darlo a conocer para fomentar su reutilización, para fomentar el uso educativo, etcétera. Os voy a contar un poco qué estrategias, porque estamos un poco ahora revisando lo que estamos haciendo, repensando, revisando estadísticas para ver un poco si lo estamos haciendo bien o no, si hay que hacer algunos cambios. Y bueno, por lo que respecta a los objetivos en las redes sociales de la Biblioteca Nacional, no son unos objetivos, digamos que están alineados, y así creo que debe ser, con los objetivos generales y estratégicos de la institución. Es decir, nuestra misión es poner un granito de arena o aportar valor a la consecución de los objetivos de la institución en general, ¿vale? ¿Y cuáles son esos objetivos? Y esto enlaza un poco con la cita que os contaba al principio de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Los objetivos de nuestra institución, y eso es lo que va a marcar la comunicación que nosotros vamos a hacer, la comunicación digital en las redes sociales, pues está sustentada sobre estos grandes valores o grandes elementos que están definidos en el último plan estratégico, ¿no? El contribuir, digamos, a la transmisión del conocimiento, el fomentar la investigación, el impulsar proyectos de innovación, el hacer cultura, es decir, que sobre la base de nuestro patrimonio bibliográfico y documental difundamos y ayudemos de alguna manera a generar conocimiento en la sociedad, ¿no? Y esto es muy importante para no perder de vista el objetivo en las redes sociales, ¿no? Estamos haciendo además ahora, hemos empezado hace unos días además a elaborar un plan de contenidos detallado en el que estamos identificando los grandes contenidos que comunica la institución y bueno, pues estamos asignándole a esos grandes tipos de contenido qué objetivo tiene que tener ese contenido cuando se comunica, que tiene que estar siempre alineado y enmarcado en los objetivos estratégicos de la institución, qué métricas nos van a servir para medir si estamos logrando esos objetivos, a qué perfil de usuario lo estamos o lo queremos destinar y qué acciones en concreto y por qué canales vamos a hacer o vamos a lograr esos objetivos, ¿no? Os he puesto, bueno, pues una pincelada de todo lo que estamos recogiendo para que os hagáis un poco una idea, pues sobre un objetivo, sobre un tipo de contenido como puede ser, y un objetivo para la institución como puede ser el difundir la actividad cultural y difundir las colecciones de la institución. Pues estamos haciendo acciones en Twitter o en Facebook, pues desde visitas de expertos a exposiciones que se tuitean, a promocionar la gráfica de las exposiciones en las cubiertas de los perfiles de Facebook o Twitter, en comentar series de televisión. O sea, de alguna manera estamos haciendo como un instrumento que nos sirva un poco de mapa, ¿no?, de nuestro trabajo, para no perder tampoco, no ir un poco sobre la marcha, digamos, porque la biblioteca genera una inmensa cantidad de información todos los días, información institucional, de la actividad que tenemos, y muchas veces puedes ir un poco a golpe de lo que te van pidiendo, ¿no? Entonces, necesitábamos tener un poco el mapa de qué tenemos que contar y para qué y cómo lo vamos a medir, ¿no? Además, otra línea de trabajo que estamos haciendo en todo esto de la gestión de las redes sociales es enlazarlo o, ¿cómo decirlo?, el crear sinergias entre los grupos de trabajo internos de la biblioteca
y conectar eso con lo que comunicamos en las redes, ¿no? O sea, ahí creemos que es importante que lo que se comunica, bueno, pues que haya detrás un respaldo y esa especialización que tiene pues determinados grupos o determinados departamentos. En principio hemos empezado a iniciar o a mover dos grupos, a crear dos grupos de trabajo. Uno es el de los colaboradores del blog de la biblioteca. El blog se creó en el 2009, como os he contado, pero ahora en octubre de 2015 hemos hecho una redefinición del blog. No solo le hemos dado un rediseño gráfico, sino que también editorial, ¿no? O sea, lo que hemos creado es un grupo estable de bibliotecarios de la casa que les gusta el tema de los blogs, son afines a este tema y que se comprometen de alguna manera a escribir periódicamente para el blog, ¿no? Intentamos un poco dar sostenibilidad editorial al blog de la biblioteca, el que también para un blog hay que saber cómo escribir. Y bueno, pues ese es, digamos, un poco el grupo que hemos creado más transversal. Y luego hay un grupo muy importante de trabajo que lo estamos coordinando entre el servicio web, el servicio nuestro, redes sociales, y el servicio de biblioteca digital, que es el responsable del portal de la Biblioteca Digital Hispánica, y que son quienes conocen muy bien las colecciones digitales de la institución. Y bueno, pues ahí están Elena Sánchez Nogales, está Manuel Pérez, está nuestro community manager Javier Pavía, y estamos haciendo ese trabajo o esa acción que luego os contaré en Twitter de difundir colecciones sobre series de televisión. Y bueno, y también estamos coordinando un poco la difusión de colecciones y contenido, pues según objetivos que tenga la institución, ¿no? Bueno, ¿qué acciones hemos hecho? Pues les he puesto una etiqueta por nombrarlas de alguna manera, pero en principio, bueno, pues son acciones que empiezas a hacer con un hashtag que vuelves a repetir porque funciona, porque cumple con los objetivos de tu institución. Entonces hay un conjunto de acciones que hemos hecho, que yo las he categorizado bajo o tipificado como narración serializada. Las estamos haciendo en Twitter. Y un poco el formato que tienen o lo que tratamos de hacer un poco es narrar una historia sobre un determinado tema utilizando pues nuestros recursos y nuestros fondos documentales, ¿no? Hemos hecho pues numerosas series, todas las semanas sacamos una narración sobre Hemeroteca BN, sobre un tema que hemos encontrado en la prensa que tenemos en Biblioteca Digital, ¿no? Y es una forma de dar visibilidad a la colección y de fomentar también su uso y fomentar pues un producto digital como es la Hemeroteca Digital. Hemos sacado series sobre escritores, sobre obras. Os voy a enseñar un ejemplo. Vale, este fue, yo creo que de los primeros, la primera serie de tweets que hicimos sobre Hemeroteca BN. Y bueno, pues fue una historia que contamos sobre la mayor aeronave jamás construida en España, ¿no? Y bueno, pues narramos una historia de que, aprovechando una efeméride, de que tal día como hoy, en 1936, pues el dirigible Hindenburg realiza su primer viaje. Nuestros tweets tratamos de incluir siempre el hashtag la imagen para que de alguna manera sea más visible el tweet, llame la atención y también es una forma de ver qué tipo de fondo estás difundiendo, ¿no? No es lo mismo un recorte de prensa que un mapa o que un manuscrito, ¿no? Y en este caso pues también citábamos la fuente y la fecha. Bueno, pues contábamos también que era la aeronave más grande jamás construida,
Es que el ratón este va un poco rápido. Bueno, pues aquí enseñábamos un poco el interior del dirigible, que tenía capacidad para 50 pasajeros. Echamos un vistazo al interior. Como veis, son todo recortes de diferentes cabeceras de prensa, ¿no?, de hace años. No se llenó de helio, sino de hidrógeno, mucho más inflamable. Bueno, pues esto al final lo que forma es una serie de tweets encadenados sobre una historia que está basada en nuestra colección, ¿no? A ver si seguir. Otra vez. Vale. Bueno, pues este es otro ejemplo de otra narración serializada sobre la Lotería de Navidad. Aprovechamos también el hashtag del momento para hacer una serie de Hemeroteca BN y sacamos un poco lo que ocurrió hace 100 años, ¿no? Que tocó la lotería en el acorazado Alfonso XIII, que el segundo premio cayó en la estación de Saima de Langreo, etcétera, ¿no? Al final, un poco, también con esto conseguimos atraer a usuarios o a público que no era o que no es del entorno de Biblioteca Nacional o que no es usuario o seguidor de la biblioteca, ¿no? Es bueno, pues una narración o un consumo un poco express, que puedes tropezarte con él cuando estás, pues no sé, en el autobús y de repente ves en Twitter pues que están contando una historia y tú te empiezas a enganchar a eso que está contando la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, lo que vimos un poco es que no teníamos por qué quedarnos en un tuit informativo como solíamos hacer, ¿no?, hasta hace poco, dando pues, la difusión de una obra o promocionando una exposición, sino que podíamos narrar en Twitter, a pesar de ese microformato de 140 caracteres, haciendo serialidad de los tweets, ¿no?, y conseguir un poco pues, los objetivos de la institución. También han funcionado muy bien las series sobre escritores. Pues esta es una serie que se hizo sobre Alberti y la generación del 27. Se han hecho también series sobre obras, en este caso sobre el Códice de Trajes, que es una obra que tiene bastante éxito. Que os voy a enseñar un poquito, a ver si puedo. Me tengo que ir otra vez fuera. Vale, vamos a Storyfy. Aquí. Bueno, pues hicimos una serie sobre cómo se vestía en la época de Carlos V y también un poco aprovechando que estábamos comentando la serie de Carlos Rey Emperador y sobre esta obra pues estuvimos contando cómo se vestía en la época, ¿no? Pues, bueno, pues que es un códice que es fuente para conocer la moda y las costumbres del siglo XVI europeo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final en esa mañana pues generamos unos 20 y tantos tweets sobre, no solo sobre esa obra, sino sobre otros fondos relacionados con esa historia. Pues en este caso, una fotografía de Madrazo o bueno, pues incluso obras de otras instituciones, ¿no? Bueno, este es un Storyfy, entonces hemos recogido también otros tuits de otras cuentas, ¿no? Vale, a ver, que me pierdo con tanto mando. Vale, y luego hemos hecho también algún guiño a universos transmedia, ¿no? Pues, ¿qué hicimos cuando se estrenó Star Wars? Pues, digamos que personalizar, bueno, no sé cómo decir, maquetar un poco, tunear un poco la obra en la que se ve el triunfo del emperador Maximiliano y les colocamos en verde, sustituimos las espadas por sables de Star Wars, ¿no? Con esto un poco también quería resaltar que no nos interesa tampoco hacer ruido o hacer contenido para conseguir seguidores o
escribir, por mantener los canales, sino que nuestro trabajo siempre se enfoca a los... Por eso os he puesto la cita al principio, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que estamos en la institución en la que estamos y que tiene unos objetivos estratégicos esa institución y nosotros estamos al servicio de ellos, ¿no? Entonces, este guiño en el que de alguna manera nos estábamos metiendo pues, en ese conjunto de fans y seguidores de esta serie para aproximarnos y visibilizarnos también en una audiencia que a lo mejor no nos conoce, con esto también estamos dando a conocer pues, una obra y un fondo que tenemos en la biblioteca. Bueno, y luego está toda la historia esta que estamos haciendo sobre las series de televisión. No sé si nos habéis visto alguna vez o seguís el Ministerio del Tiempo o habéis seguido Carlos Rey Emperador. Bueno, os cuento un poco esto cómo empezó. Como os digo, nosotros en Twitter hemos estado contando siempre, dando difusión de las obras que tenemos, ¿no? Y además aprovechando o enlazándolo con la actualidad. O sea, utilizamos mucho el tema efemérides para sacar obras, sacar colecciones, sacar escritores, para sacar prensa de hace unos años. Y en ese sentido, en el tema de enlazar con la actualidad y difundir colecciones, pues durante la serie de Isabel se lanzó algún tuit por la mañana o al día siguiente del capítulo, mostrando una obra de la que se había hablado en el capítulo, en la noche anterior, ¿no? Que era El Codicilo de Isabel. Esa acción, que se hizo pues, más o menos en noviembre de 2014, permitió testar un poco lo que nos permitió sobre todo ver en estadísticas es el brutal acceso a la Biblioteca Digital Hispánica y a esa obra en concreto, ¿no? Y bueno, pues esta iniciativa, otro tuit que lanzamos también porque Lope de Vega era trending topic, porque el Ministerio del Tiempo había conseguido que Lope de Vega hubiera sido trending topic en Twitter, nosotros también pues, a la mañana siguiente lo aprovechamos para ofrecer la colección digitalizada que tenemos sobre Lope de Vega. Y también vimos que había un incremento enorme de accesos a la Biblioteca Digital Hispánica. Con lo cual, bueno, pues estábamos viendo que estaba funcionando, ¿no? Cuando empezó el Ministerio del Tiempo, pues bueno, es la primera serie transmedia española. Lo que cambió un poco respecto a lo que estábamos haciendo hasta ahora era el momento de hacerlo, es decir, nos lanzamos un poco a emitir en directo durante la emisión de la serie de televisión por la noche. Nosotros quisimos difundir esas colecciones. ¿Por qué quisimos hacer esto? Pues porque era una manera de meternos en este universo transmedia de la serie, de ser un elemento, un agente más que participa en esta comunidad de fans. Bueno, pues supongo que sabéis que la narración transmedia al final se basa en una historia que se expande por múltiples canales y dispositivos y plataformas, ¿no? Y esa historia se amplía en esos diferentes canales. No es que se replique la misma historia, sino que una sola historia se construye en todos esos canales o plataformas, y luego tiene una comunidad de fans que también crean contenido, amplían la historia de la serie, ¿no? Entonces, de esa historia, de esa narración. Y nosotros quisimos un poco meternos en ese universo, ser un agente más que participa y además con un papel de documentar lo que se estaba narrando en la serie, ¿no? En todas estas series de corte histórico, bueno, pues a veces el lenguaje es complicado o hay unos escenarios en los que se están cambiando, nos perdemos, están en Flandes, están en Portugal, se está hablando de acontecimientos históricos, se están mencionando obras y claro, nosotros veíamos que todo eso lo tenemos nosotros en la Biblioteca Nacional y que por qué no íbamos a contarlo, no íbamos a visibilizarlo, ¿no? durante la serie de televisión. Y comenzamos así, en este grupo de trabajo que os he contado con el Servicio de Biblioteca Digital,
construyendo una narración. Luego os contaré cómo organizamos el trabajo, ¿no? Y esto lo hemos hecho pues, con el Ministerio del Tiempo y con la serie de Carlos Rey Emperador. Aunque la serie de Carlos Rey Emperador no es exactamente transmedia, ¿no? Bueno, esto es una imagen sacada de la propia web del Ministerio del Tiempo, donde ellos dibujan un poco este universo transmedia. Pues bueno, como veis, tienen pues, una cuenta en Twitter, tienen una página en Facebook, tienen un grupo de WhatsApp para esos fans de la serie, que los llaman becarios, tienen incluso una intranet, tienen una cuenta en Instagram para esas imágenes un poco de todo esto, porque también hacen muchos eventos fuera. Y bueno, pues en ese universo transmedia pues nos hemos permitido dibujarnos ahí como Biblioteca Nacional, enlazándonos con el canal de Twitter, con un papel un poco de expandir la historia de la serie desde el punto de vista bibliográfico y documental, ¿vale? Es decir, nosotros en la narración que hacemos en paralelo en Twitter contamos cosas muchas veces, digamos que ponen en contexto un poco lo que se está contando y quizá no se está hablando de ello en la serie, ¿no? Pero pone en contexto pues, con un mapa o con otra serie de cuestiones. Y bueno, pues todas estas acciones la verdad es que han tenido muy buena acogida en Twitter, ¿no? Por parte de los fans de la serie que se llaman ministéricos. Recibimos pues, muchísimas menciones, pues agradeciendo el trabajo que hacemos por la noche durante la serie, agradeciendo todo el trabajo de documentación que conlleva esto, agradeciendo que hagamos cultura, que difundamos lo que tenemos. Y bueno, pues es bastante gratificante, ¿no? Estas 3 gráficas que dan cuenta un poco del impacto que tiene esta serie, ¿no? que tiene esta serie ahora mismo en lo que es la cultura. Son gráficas de Google, de Wikipedia, del buscador de Google, de Wikipedia y de nuestra Biblioteca Digital Hispánica, ¿no? El día en el que se emitió el primer capítulo de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, que trataba sobre el CID, pues hubo unos picos de acceso en Google buscando el CID, en la Wikipedia y en nuestra Biblioteca Digital Hispánica, lo que da cuenta del enorme impacto que tiene estas acciones en este tipo de series, ¿no? Y esta gráfica que veis, que es de todo 2015, corresponde a la analítica de Biblioteca Digital Hispánica, y esos picos que veis en la gráfica corresponden a los días de emisión de los capítulos de la serie en los que nosotros hemos participado, ¿no? Donde pues, se ha observado el mayor incremento de accesos a las colecciones. ¿Cómo preparamos todo esto? Bueno, pues lleva un gran trabajo detrás, es decir, nosotros no llegamos un lunes por la noche y nos ponemos o programamos tweet y lanzamos tweet a ver si coincide algo, ¿no? Lo que hacemos en primer lugar es evaluar el contenido del episodio del capítulo siguiente. Disponemos de muy poca información, de la información que tenéis todos, de la sinopsis que se publica en la web de RTVE. Y ahí vemos un poco de qué va a ir el capítulo, pero luego el capítulo trata de muchas más cosas de las que se podrían sacar partido, pero que no tenemos información, ¿no? Pero bueno, pues podemos ver que va a tratar sobre el CID, que además va a salir tal personaje, el conde duque de Olivares o X otro personaje, y con esas pistas nosotros un poco lo que hacemos es evaluar qué relación puede tener ese contenido con los fondos que nosotros tenemos en la biblioteca. Y el siguiente paso, que todo esto, como os digo, lo hacemos en una semana de trabajo, la semana previa a la emisión del capítulo, nos dividimos la tarea de documentación en este grupo de trabajo que os comento, con Biblioteca Digital, que está formado pues, por Elena Sánchez Nogales, por Manuel Pérez y por Javier Pavía, ¿no? Y lo que hacemos es pues, un trabajo de documentación, buscando en nuestros catálogos, en nuestros recursos, para ver qué material tenemos que pueda documentar o apoyar bibliográfica y documentalmente la serie del siguiente capítulo, ¿no?
En el caso de las narraciones serializadas que os comentaba, de Hemeroteca BN, de escritores, de autores, ese trabajo ya no se hace en un grupo de trabajo con BDH, sino que lo hace, bueno, pues es un trabajo de documentación que hace nuestro community manager, Javier Pavía, ¿no? Y bueno, y luego si es necesario, pues hacemos consultas a expertos de las colecciones, ¿vale? Con todo ese trabajo de documentación, pues elaboramos, pues redactamos los tweets, incluimos imágenes, enlaces, todo el material también lo subimos a un espacio compartido, porque al final el trabajo lo estamos haciendo fuera de la Biblioteca Nacional, lo estamos haciendo en nuestra casa. Y bueno, tenemos que tener acceso también a todo ese material que se ha buscado durante esa semana, ¿no? Y que va a poder servir para el trabajo que hacemos durante la emisión de la serie. Y todos esos tweets lo que hacemos es prepararlos en una herramienta, o sea, no los programamos para que salgan publicados en determinada fecha, sino que los tenemos preparados porque si no sería inviable que durante la emisión de una serie pudiéramos buscar el enlace, preparar la imagen, preparar el tweet, publicarlo a la vez que se está contando que el CID apareció en no sé qué tal. Entonces, todo eso hay que tenerlo preparado previamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en una herramienta lo que tenemos es todo ese material que después sale o no sale, y sale o no sale igual que como se ha preparado, porque una cosa es el trabajo de documentación que se hace y otra cosa es cómo lo narra el que se enfrenta a Twitter a las 10 de la noche durante la emisión de la serie, ¿no? La experiencia durante la emisión, donde a la vez estás viendo las menciones de los espectadores de la serie, de los fans de la serie, todo eso te impacta, digamos, o te influye en cómo vas a narrar el material que tienes preparado, ¿no? Y hacemos la emisión en directo, como os digo, sin programar, pues porque nos sirve para, como os digo, para modificar tweets que ya estaban preparados, para adecuar los tweets al ritmo de la emisión. Eso es algo que sí que también cuidamos y queremos hacer, porque también veo un poco una semejanza entre un fenómeno que se da en periodismo, que es el fact-checking, pues esto me parece un poco que es document-checking, ¿no? Está la serie hablando del Cid y yo como institución que conservo el poema, el Cantar de Mío Cid, que lo conservo en un cofre con muchísimas medidas de seguridad, lo que hago es ofrecerlo al ciudadano en ese mismo momento para que puedas ver en el mismo momento en que está contando la serie esa obra, ¿no? La obra real, no es y que existe. O sea, es que, claro, tenemos tanto que muchas veces parece que incluso que es que ya no existe esa obra, pero sí que la tenemos conservada y la hemos cuidado y ahí está. Y también aprovechamos esta emisión en directo para interactuar con los fans de la serie en el momento, ¿no? Que eso es algo que también nos gusta hacer. Y por esa razón, pues nunca programamos los tweets en general nunca programamos tweets. Y después, el último paso que hacemos es medir lo que hacemos durante la serie. Medimos nuestro desempeño en Twitter, pues qué incremento de seguidores hemos tenido, qué impresiones hemos tenido, qué alcance, qué sentimiento hemos creado, positivo o negativo, qué menciones, y luego también, por supuesto, medimos la Biblioteca Digital Hispánica. Tenemos que medir si al final toda esta acción que nosotros hacemos para conseguir para ayudar a conseguir los objetivos de la institución, que es difundir las colecciones, pues si lo estamos logrando, ¿vale? Y esto, donde lo vamos a ver realmente, no es en Twitter, sino en Biblioteca Digital Hispánica. El balance en estos 8 años es bastante bueno. Pues como os decía, se ha consolidado un poco la presencia de la biblioteca. Todas estas estrategias que os he contado, estas acciones, han tenido un impacto sobre todo en Twitter, que es donde más acciones hemos hecho, ¿no? Durante este año. El incremento de seguidores habitualmente cada año era de unos 50 y tantos %, y este año ha sido de un 84%, ¿no? de seguidores. Pues también en un año
ha aumentado el índice de reputación digital. Estamos en un 67, muy por detrás de la RAE, muy por detrás del Museo del Prado, y ahora, bueno, pues nos hemos posicionado en un índice igual que el de la RAE, creo. También ha aumentado el tráfico desde los canales sociales a nuestros productos o sitios o productos digitales, ¿no? A nuestra web, sobre todo a la Biblioteca Digital Hispánica y a la Hemeroteca Digital. Y bueno, para terminar os he puesto un tuit que publicamos, este es un poco fruto de lo que os decía de que cuando vives el momento durante la serie y según lo que estás viendo en el capítulo y escuchando a los fans, pues cuentas algo, ¿no? Que a veces no tienes preparado, y en este caso tampoco era una difusión de las obras, ¿no? Pero sí que era un poco el visibilizar a la institución, parafraseando un poco algo que estaba contando un funcionario del Ministerio del Tiempo en ese momento en el capítulo. Pues la idea era un poco parafrasear que atravesando las puertas de la Biblioteca Nacional, pues también haces o puedes hacer un viaje al pasado. Y os quería enseñar un trocito de un vídeo que se hizo, a ver si soy capaz, que se hizo para conmemorar los 300 años de la biblioteca. Es nada, muy poquito. Siempre las bibliotecas son como los lugares más llenos de magia del mundo, ¿no? El gran silencio en una biblioteca y de repente empiezan a surgir sonidos, formas. Hay exploración, hay aventura, hay investigación. Está lo mejor del ser humano. Una biblioteca es la casa de los sueños realizados. Bueno, pues solo era este trocito, pero me gusta mucho porque creo que es un final para, digamos, explicar que el trabajo en redes sociales se puede explotar mucho siendo una institución cultural como es la Biblioteca Nacional, para narrar historias, ¿no? Para contar historias, crear sentimientos y crear ese vínculo con los seguidores o con los fans. Y nada, pues eso era un poco lo que os quería contar. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No obtendríais mayor impacto trabajando en colaboración con la serie, es decir, con la producción, sabiendo de antemano lo que tenéis que buscar, incluso para ellos también, dándoles un apoyo, digamos, cultural o formal o como quieras llamarlo, a lo que ellos están ofreciendo? Desde luego que sí, pero es algo que no tiene que partir de ellos realmente. Nosotros sí que nos hemos puesto en contacto con ellos y saben lo que estamos haciendo, sabemos que les gusta, pero también tiene que partir un poco de ellos y si quieren que explotemos más las instituciones culturales. O sea, además hay algo que no he mencionado que se me ha olvidado, y es que no somos la primera institución cultural que ha comentado series de televisión por la noche. Es que ya lo hacía Archivos Estatales, con el anterior community manager que tenía, con José Luis Muñoz. Y bueno, pues al final, cuando te encuentras durante la emisión de un capítulo con que varias instituciones culturales están sacando lo que tienen, pues me parece que aporta un valor añadido muy grande a todo esto, ¿no? Entonces sí, desde luego que el impacto sería mucho mayor, pero no depende de la Biblioteca Nacional. ¿Nada más? Dime.
Pues cada vez se ha ido abriendo más el tema de dar acceso al ciudadano a que no sea solo el investigador con un carnet el que pueda entrar. Con el DNI puedes acceder puedes entrar al hall, a la biblioteca en general, a ver el salón general, a consultar el catálogo. Además se hacen visitas guiadas y visitas express, que son visitas sin cita ni nada, que se hacen todos los días a las 12. O sea, tú pasas por la biblioteca y a las 12 te vas a poder unir a un grupo para que te enseñen la biblioteca. Y todos los años durante el Día del Libro, este año no sé si será el 17 o el 23, se suele hacer una jornada de puertas abiertas para enseñar un poco, abrir la biblioteca a los ciudadanos y enseñar pues rincones que no se conocen o a los que no se puede acceder, pues los depósitos o salas especiales. Entonces sí que cada vez se están proponiendo más formas, ¿no?, de poder visitarla. Sí, te quería preguntar, de las narraciones serializadas, ¿cuál os funcionó mejor? Ahí no veo. ¿Quién me está Aquí, preguntando? perdón. Hola. Sí, de las narraciones serializadas en Twitter, ¿cuál os funcionó mejor y por qué crees que fue así? Y después, ¿qué tiempo de vida les dais a las narraciones serializadas? ¿Son una semana o es más tiempo? ¿Cuánto tiempo, perdona? ¿Cuánto tiempo le dais a las narraciones serializadas? Ah, vale. ¿Te refieres a lo que he contado al principio de Hemeroteca BN o a lo de la serie de televisión? No, lo del principio, a las narraciones serializadas en Twitter, ¿cuál os ha funcionado, cuál os ha funcionado muy bien? Y después, ¿qué tiempo le dais a las narraciones? Todas las narraciones empiezan, acaban, Vale, por donde vale. sea. ¿Qué tiempo tienen más o menos? Vale, Gracias. pues como os decía, todas las semanas se saca un hashtag Hemeroteca BN. Si buscáis en Twitter vais a ver todo lo que hemos ido publicando hacia atrás, ¿no? Todo eso que se hace todas las semanas, como os digo, se busca enlazarlo con la actualidad. De todo eso que hemos ido contando, lo que os he enseñado hoy aquí en una diapositiva es justo lo que mejor ha funcionado, ¿no?, que son las series sobre escritores, sobre Alberti, funcionó muy bien, sobre obras de la biblioteca y bueno, fundamentalmente también ha funcionado muy bien algunas series que hemos hecho sobre la emancipación de la mujer. Sobre Clara Campoamor ha tenido, tanto en Facebook como en Twitter, bastante éxito. Y luego el tiempo que le damos, pues nosotros somos un grupo muy pequeño de trabajo. En las redes sociales de la biblioteca solamente tenemos a una persona dedicada a ello 100%, en una franja muy determinada, ¿no? O sea, no podemos estar las 24 horas. Cuando sacamos esto solemos dedicarle una mañana. O sea, alternamos la información de actualidad que tenemos que dar en Twitter todos los días con buscar un tramo a lo largo de la mañana, pues de 12 a 2, de 9 a 11, donde vamos a sacar pues una serie de tweets sobre una historia. Eso sería un poco cómo lo hacemos. Hasta ahora es la misma persona, que suelo ser yo, pero bueno, eso no significa que... Eso es lo más complejo, digamos, en el fondo. A ver, el que alguien se ponga a tuitear por la noche no es complicado, ¿no? Pero lo que es complicado es que esto al final es un trabajo y que es en un horario que no es el horario de trabajo. Entonces, a nivel de, bueno, pues organizativo, todo eso también hay que contemplarlo, ¿no? O sea, no es solo un hobby, sino que es la institución lo considera como un trabajo ahora mismo, desde el principio. Hola, quería preguntar por el equipo de redes sociales. ¿Quiénes son los que llevan las redes? ¿Quién eres? Yo. Ah, vale. ¿Que quiénes son los que llevan las redes? Sí, bueno, quería pues hablar del equipo que lo compone. te digo, un equipo muy pequeñito. O sea, yo soy la responsable de la web, de las redes sociales, de la intranet, del sistema de gestión documental. O sea, yo me encargo más de la parte más
de planificación, medición, estrategia, digamos, y sí que hago algunas acciones en Twitter, pues lo de las series o alguna visita a expertos, alguna exposición, sí que lo tuiteo yo muchas veces, pero quien está dedicado 100% a las redes sociales es Javier Pavía, que lleva desde los inicios, desde el 2008, es bibliotecario, o sea, todos somos bibliotecarios que nos hemos especializado. Es personal de la biblioteca. Sí, es personal de la biblioteca. Y además es que la institución ha dado siempre mucha importancia a que sea personal de la biblioteca, porque siempre ha considerado que tiene que ser alguien que conozca lo que se hace, lo que tenemos, que esté integrado en la institución para que sepa contarlo, ¿no? O sea, que no es un servicio externalizado. No, es un servicio no, de hecho, biblioteca. tenemos un horario de 8 a 3. O sea, es que, y si nos veis por la tarde es porque hemos hecho algo sobre la marcha, pero es muy difícil, nuestro porque en horario es de... siempre, Claro. Los horarios son ilimitados. O sea, ¿no? tenemos muy Son pocos más largos. recursos y bueno, luego también hay personas del equipo que apoyan esporádicamente, ¿no? Que también, pues Vanessa Cordente también está haciendo, que estaba trabajando en intranet y gestión documental, de vez en cuando también trabaja en las redes sociales. Alicia Pastrana, que trabaja con la web, gestiona la web, de vez en cuando también trabaja con las redes, pero quien está 100% es Javier Pavía. Y luego, pues tenemos esa colaboración muy estrecha, también quizá porque estamos al lado, y eso también muchas veces la cercanía promueve que trabajes mucho más, de una forma mucho más coordinada, pues con los responsables de las colecciones digitales, que al final va a ser una de las fuentes más importantes de suministro de contenidos, ¿no? Ellos Elena Sánchez Nogales y Manuel Pérez conocen muy bien la colección de la biblioteca, lo que se está digitalizando, qué líneas marca la institución sobre la colección digital para difundir. Pues, por ejemplo, ahora se le está dando mucha importancia a que difundamos los autores que van entrando en dominio público. Entonces, todo ese conocimiento es el que presta también Biblioteca Digital para poder hacer todo este trabajo en redes. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.